Bueno, vamos a ver el noveno mandamiento. Ya estamos sobre el final. Vamos al cuadro. Noveno mandamiento, Éxodo 20:16, y nos dice: no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. ¿Sí? Analizamos rápidamente la frase, ¿no es cierto? Tiene que ver con un actuar que es el hablar, ¿no es cierto? El decir algo, ¿no es cierto? Habla de hacerlo contra el prójimo, ¿sí? Y lo que termina diciendo es acerca de un falso testimonio. Entonces lo que vamos a tratar de ver en esta mañana justamente es hacia qué está hablando el mandamiento, ¿cierto? ¿Cuál es la motivación o por qué se origina? ¿Sí? Y qué termina o resulta dar como consecuencia eso. Y entonces vamos a encontrar que es algo hablado, que tiene una motivación no sana, ¿sí? Y porque es en contra, ¿sí? Y vamos a ver después entonces el hecho de que termina como resultado siendo un falso testimonio. Ahora es muy interesante, vamos a ver entonces cuál es la palabra que identifica, por supuesto es falso testimonio. Yo no sé si como realmente venimos viendo, Dios dictó una palabra, puede haber dictado dos, pero si dictó una palabra, traté de buscar esa palabra y realmente es un poco complicado. La que más encuadraría dentro del concepto de un falso testimonio sería mentira, o sea, una mentira, ¿sí? Aunque la mentira tiene otra connotación, pero podría llegar a ser mentira. Preferí dejar falso testimonio, que es lo que indica correctamente la palabra, ¿sí? Pero vamos a ver entonces qué significa, qué significado tiene la palabra que se utiliza, y es embuste, mentira o falso directamente, ¿sí? Embuste viene de una persona que es no es una persona que hace chorizos, embutidos, ¿no? No, embuste, ¿qué es? Alguien ¿qué hace? Un embustero. ¿Qué es un embustero? Un mentiroso, un engañador, persona que tiene con la facilidad de la palabra, ¿no? Decir algo, crear una situación, hacer algo, ¿sí? Por supuesto, mentira es una de las traducciones que también vamos a encontrar para esta palabra dentro de la Escritura, y por supuesto, falso. Si nosotros vamos, en realidad la palabra quiere decir falso, ¿sí? Cuando nosotros ingresamos al Nuevo Testamento, y yo quiero hacer quiero hacer esta comparación ahora, porque todo va encaminado a algo en especial. El pueblo de Israel estaba llamado a poseer la tierra y en ese lugar mostrar a todo el mundo, a todos los pueblos, que eran los únicos que tenían un solo Dios, el único Dios vivo y verdadero. Ellos iban a ser el testimonio, ¿sí?, de ese monoteísmo, de ese digamos, de esa dirección o gobierno teísta, o sea, un pueblo que se guiaba por los mandamientos que Dios había dejado, para que todos los demás pueblos vieran y creyeran. O sea, iban a ser el testimonio. Cuando nosotros ingresamos al Nuevo Testamento, les decía, y vamos a
prácticamente al tema del comienzo de la iglesia, en Hechos capítulo 1 se nos enseña, ¿no es cierto?, que cuando el Espíritu Santo estuviera de forma completa, definitiva, sobre todos aquellos que creyeran, nosotros íbamos a recibir poder para ser testigos, ¿sí?, de Cristo. Y eso quiere decir que vamos a ser aquellos que íbamos a dar testimonio. Entonces, lo que está significando este mandamiento tiene que ver con lo que ellos dejaban de ser, que era un pueblo esclavo, para ser testigos verdaderos, ¿sí?, en un lugar nuevo de lo que Dios era. Para esto, Dios coloca como mandamiento, ya vamos a ver a dónde está orientado este mandamiento, ¿no es cierto?, el hecho de no dar un testimonio falso sobre las personas, ¿sí? Por eso, vamos a ver la segunda vez, está dirigida directamente a lo expresado a una persona de otra, ¿sí? O sea, yo doy un testimonio a una persona sobre otra persona. Eso en ningún momento debía ser falso. O sea, la obligación de las personas era decirle la verdad a una persona sobre otra. ¿Sí? Este mandamiento que se encuentra en negativo, o sea, dice, no hablarás, ¿sí?, lo que está marcando era la obligación de decir la verdad, de no inventar ningún tipo de situación o justificación o cuestión que tenía que ver con lo que había pasado, dicho, hecho la tercera persona la segunda persona a una tercera persona. ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, vamos al cuadro siguiente. Bueno, vamos a ver la pena. Creo que lo puse al revés. Pero vamos a ver la pena. Este mandamiento, si nosotros vamos a Deuteronomio 5:20, ¿cierto?, vamos a encontrar que allí ya se coloca, dentro de lo que es la aplicación de la ley, el versículo es textual. O sea, lo van a buscar, 5:20 dice exactamente lo mismo que 20:16. Lo va a explicar, y ahí es donde yo les ampliaba el concepto que habíamos dicho, ¿no es cierto?, porque tiene que ver con lo que hacia dónde está dirigido, ¿sí? Ya lo vamos a ver enseguida. Pero vamos a leer Deuteronomio 18. ¿Quieren? Podemos leer desde el 15. Dice: profeta, de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oirás, conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb el día de la asamblea, diciendo: no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego, para que no muera. Y Jehová me dijo: han hablado bien de lo que han dicho. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis manos en su boca, en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. El profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablare en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Y si dijeres en tu corazón: ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová nos ha hablado? Y entonces él le dice: bueno, si esto no sucede, si esto no es cumplido, entonces evidentemente no es la palabra que yo le había dado, y entonces va a morir
para que tengan temor de mí. Y entonces ahí ya en la explicación, ¿no es cierto? Dios va a estar relacionando el falso testimonio no solo acerca de una situación de dos personas, sino también acerca de los profetas, o sea, de personas que Dios iba a establecer, bien como Moisés le había pedido, ¿sí? Le había dicho, cuando se menciona el día de la asamblea, es el día que justamente se entregaron los 10 mandamientos y que el pueblo estaba reunido debajo, ¿no es cierto? Y entonces él le dice, bueno, que no sea yo el único, ¿sí? Y él dice que no, que va a haber otros profetas, que vale. Si nosotros vemos históricamente, hasta este momento, los profetas no tuvieron incidencia sobre el pueblo, prácticamente porque no existieron. Anteriormente a esto, ¿quiénes eran los líderes de ese comienzo del pueblo de Israel? Al comienzo de la historia. ¿Qué fueron? Los patriarcas. Los jueces vienen después. Primero los patriarcas. Dios levanta profetas. Moisés, en su carácter de profeta primario, principal, ¿no es cierto? Pero a esta forma él dice, a ver, ¿cómo me van a creer? ¿Cómo van a saber que yo? Y entonces Dios establece y pone este mandamiento no solo para que de una segunda persona se hable a una tercera con la verdad, sino que también aquel que fuera a hablar por parte de Dios, una segunda persona, a las terceras personas le dijera la verdad. Y dice, si no el tal muera. En realidad no está dando muerte al que daba un mal testimonio, un falso testimonio sobre una persona. Pero sí, cuando eso se trataba de Dios, establecía como pena la muerte. O sea, el profeta que hablaba mentira o el que se hacía pasar por profeta, que no había, como dice ahí en los versículos, que yo no le haya dado palabra en su boca, entonces el tal debe morir. Entonces, en un comienzo ya relaciona a Dios a todo lo que tiene que ver con lo dicho, con la palabra hablada sobre alguien. Vamos a hacer un breve paréntesis. La seriedad o la importancia que Dios siempre dio a la palabra. Porque, a ver, es el medio de comunicación que todos los hombres, sean cual sean, tuvo. Cuando Dios crea al hombre, lo crea con un medio de comunicación y ese medio de comunicación fue el habla, fue la palabra. Porque la forma en que Dios se comunicó al hombre incluye el tema de su palabra. O sea, digo incluye porque nosotros sabemos que la creación habla de él, pero la incidencia de la palabra de Dios sobre toda la creación es importante porque todo fue creado por su palabra, por medio de su palabra. Él dijo y fue hecho. A partir de ahí, ¿no es cierto? Él habla a través de el habla de las personas. Y por último, en estos postreros días, dice, habló por el Hijo y por la Escritura, las Escrituras, la Biblia, su palabra. O sea, a ver, la relación que él está estableciendo no es solamente una cuestión entre personas, y ya vamos a aclarar por qué lo hace, sino también con aquellos que de alguna forma transmitimos lo que Dios dijo, lo que en su momento a los profetas, la palabra que Dios puso en sus bocas, y en este tiempo los que enseñamos, ¿no es cierto?, aquellas cosas que Dios dijo. Todas esas cosas no deben incurrir, no debían y no deben incurrir en un falso testimonio. Y es muy interesante cuando lleguemos al Nuevo Testamento cómo Dios lo plantea claramente eso. Vamos a ver entonces, decididamente la pena de muerte era para los falsos profetas. Vamos a ver el postulado, porque mencionamos vamos al coso, el mandamiento y ¿dónde se encuentra la explicación? Bueno, Éxodo 23. Y allí vamos a ver entonces a dónde está dirigido. Éxodo 23, 1 a 3. Dice, no admitirás falso rumor.
Es interesante también la palabra, pero vamos a ver esto. No admitirás falso rumor, no te concentrarás con el impío para ser testigo falso. No seguirás a los muchos para hacer mal, ni responderás en litigio, inclinándote a los más para hacer agravio, ni al pobre distinguirás en su causa. Ya enseguida vamos a estudiar este pasaje en tres aspectos que está señalando, ¿sí? Pero lo importante era que este mandamiento tenía un aspecto evidentemente judicial, ¿sí? La Escritura siempre nos habla acerca de los testigos, que era muy importante, ¿sí? Para que resolver los casos siempre hubiera testigos, ¿sí? Entre las partes. Y siempre pide que sea más de uno, ¿sí? Que sean dos al menos. Y eso lo sigue sosteniendo hasta en conceptos del Nuevo Testamento. Ahora, para que la justicia fuera equitativa, ¿sí? O sea, e imparcial, ¿no es cierto? Una justicia equilibrada y que no se inclinara hacia a ninguna de las dos partes, ¿sí? Debía existir ciertos conceptos. Ahora, lo que vamos nosotros a ver en este momento es lo que basa la justicia hasta el día de hoy. No quiero decir que se maneje de esta manera, pero la justicia sigue estando basada sobre tres características que vamos a ver inmediatamente, ¿sí? Pero antes de esto vamos a ver otra cosita. En Deuteronomio 16, de 18, del 16 al 21, que fue lo que leímos hoy, está dirigida especialmente como advertencia a los falsos profetas en Israel, ¿sí? O sea, era una cuestión que tenía que ver o estaba encerrado estrictamente en lo legal, ¿sí? Cuando sucedía algo y entonces alguien iba a decir algo de una segunda persona a una tercera, que sería el juez, y entonces debían tener ciertas características, eso debía guardarse ciertas características para que no fuera un testimonio falso, ¿sí? Pero también, como vimos, está orientado a una advertencia sobre los falsos profetas. A ver, ¿qué está diciendo? Le está diciendo, bien, al pueblo de Israel que iba a tomar la tierra, que iba a poseer la tierra prometida, había dos cosas de las que debía cuidarse. Una tenía que ver con ellos, interna, que era una relación justa entre las personas, donde no debía haber falso testimonio, o sea, que uno hablara una mentira o presentara, ¿no es cierto?, una causa no clara, no justa, falsa, ¿sí?, ante los jueces, ante quienes iban a dirimir justicia en Israel, que después lo ordena, quiénes son, ¿cierto? Entonces tenía que haber eso. Pero aparte, Dios, sabiendo que de allí en adelante los profetas iban a tomar una vigencia muy importante, porque a través de ellos Él iba a comenzar a hablar, le dice, lo mismo que aplican entre ustedes, lo deben tener en cuenta con aquellos que digan que hablan de parte mía. ¿Sí? ¿Ah? Entonces, lo que nosotros tenemos que empezar a observar es esto. De la misma forma en que yo, ¿sí?, si hablo de un segundo a un tercero, tiene que ser algo que sea verídico, que sea verdad, imparcial, ¿sí? De la misma manera, tengo que yo mirar a aquellos a quienes, ¿qué hacen? Hablan la palabra de Dios. ¿Sí? Porque no solo por hablar la palabra de Dios, lo que digan tiene que ser la palabra de Dios. De la misma manera, el que se presentaba
¿sí? Por más que fuera con una acusación, no, porque iba a acusar lo que decía era verdadero. Entonces, lo mismo que se aplicaba para las personas era aplicable para los profetas o los falsos maestros de aquel entonces. Vamos al segundo cuadrito del postulado y entonces vamos a Éxodo capítulo 23, donde estábamos recién, y vamos a ver sobre 3 cosas que se apoya la justicia hasta el día de hoy. Primero, un falso testimonio. Cuando uno va a un juicio, lo primero que le hacen hacer, ¿qué es? Un juramento. ¿Qué dice? Que lo único que tiene que decir es la verdad. No tiene que decir nada más que no sea la verdad. Si no sabe, que no hable. Está permitido no hablar, pero no decir cualquier cosa. Porque todo lo que diga se tomará como verdadero. ¿Sí? O sea, uno va a un juicio, no sé, yo no tuve nunca la ocasión y espero no tenerlo, como testigo. Y dice, jura decir toda la verdad, nada más que la verdad. Eso lo dicen en todas las lenguas del mundo, en todos los países, porque es una de las bases de la justicia oral. Decir la verdad. Y todo lo que diga se toma como verdadero. Aunque no lo sea, aunque sea una barrabasada, aunque sea un embuste, se toma como verdadero para la justicia, porque sobre eso analiza el acto, el hecho, lo dicho. ¿Sí? Entonces, lo primero que nosotros tenemos es que el testimonio no debía ser falso, o sea, la persona debía decir la verdad. Lo segundo, dice, vamos al versículo, dice, no admitas falso rumor. ¿Sí? Eso es lo que sería el falso testimonio. La palabra rumor, ¿sí? A ver, ¿qué es un rumor? Bueno, a ver, hoy es un chisme, ¿sí? O sea, antes que era algo que se decía de alguien, sí, que lo escuché, ¿no es cierto? A ver, eso como testimonio no sirve. No, yo escuchaba que peleaban. Un pajarito me dijo. ¿Sí? Entonces, ahí lo que la Escritura está ampliando el concepto, ¿no? Dice, no admitirás un falso rumor. O sea, el hecho de ser un testigo es lo que vi, lo que escuché directamente, no lo que alguien me dijo que dijo, alguien me dijo que vio, que venga ese alguien que es el testigo, vos no sos un testigo. Por eso el falso testigo era el que venía con un rumor. ¿Está? Ustedes vayan tomando todos estos conceptos, después vamos a verlo, si podemos, un poco más ampliado en el Nuevo Testamento. ¿Sí? Pero el hecho es ese, lo primero que tenía que ser era un testigo verdadero. Lo segundo que dice, ahora sí, es seguir la mayoría sin discernimiento. Dice, no te concentrarás con los impíos para ser testigo falso. Dice, no seguirás a los muchos para hacer mal, ni responderás en litigio inclinándote a los más, ¿sí? Para hacer agravio. Fíjense que en las dos oraciones utiliza a los más. ¿Sí? Lo segundo que se utiliza dentro de la ley para que sea equitativa e imparcial, no importa cuál es la mayoría, lo que todos o la mayoría dice y lo que la minoría dice. No es que la mayoría tiene razón, sino la razón la tiene la verdad. Entonces hay que determinar quién dice la verdad, la mayoría o la minoría. Cualquiera de los dos puede tener la verdad. No es que la mayoría siempre se equivoca y que la minoría siempre tiene la verdad. Pero no quiere decir de que porque los más piensan de una manera es lo correcto. Entonces, él lo que está diciendo es esto, no te inclines como los inicuos o con los inicuos en que, y no, si todos piensan así debe estar bien.
Entonces tiene razón. Otra de las leyes que guarda la justicia, ¿no es cierto? Es eso, o sea, no importa cuántos dicen que sí, cuántos dicen que no. Hay que analizar, por eso dice sin discernir, sin discernimiento, o sea, sin investigar, sin profundizar, sin ver con detenimiento qué es lo que cada uno está diciendo en relación a la persona, o al acto, o a lo que dijo, cuál es la verdad. ¿Sí? Entonces, la segunda de las reglas o las leyes sobre la justicia dice esto: la mayoría no siempre tiene la verdad. Y tengo que discernirlo. Y vamos con el tercero, y entonces versículo 3 dice: ni al pobre distinguirás en su causa. Vieron que pasa algo, ¿no es cierto? Generalmente la mayoría apoya ¿a quién? Al más débil, aún en el deporte, ¿no es cierto? Llega un, qué sé yo, un torneo como el de hoy y todos quieren que gane Argentina en la mayoría del mundo. ¿Por qué? Porque nunca ganó o porque ganó pocas veces. ¿Sí? Entonces sería bueno que gane. Lo mismo pasa con un Boca River. Hay mucha gente que dice, sería bueno que gane River porque nunca gana, pobrecitos son más. Pero bueno, ¿entienden el concepto? ¿No? Bueno, esperen el próximo. Entonces. Normalmente hay una inclinación natural, bueno, pobre, por ahí el pobre es el asesino. Entonces, uno tiene, para ser equitativa, la justicia, para ser equilibrada, ¿no es cierto? Para ser imparcial, no hay que fijarse en la condición de la persona. ¿Sí? Por el otro lado, podemos verlo desde el otro punto de vista, o sea, este es el poderoso, entonces compra la justicia. Y bueno, no me importa cuánto vos tenés para comprar tu verdad, pero si es mentira, es mentira. Entonces, sobre la otra ley que se basa en la justicia es sobre esta, o sea, no hacer una distinción entre el poder que pueda tener una persona o que no pueda tener la otra. ¿Sí? Estas situaciones se iban a dar en Israel y se iban a dar en el resto del mundo. Entonces lo importante era que cuando esto sucediera, ellos dirimieran, los jueces en Israel, dirimieran de acuerdo a estas tres cosas. Por eso es que lo aclara. O sea, directamente vemos que este mandamiento está para cuidar la justicia dentro de Israel. O sea, que el pueblo pudiera manejarse, sin un montón de no que les daba antes, preservando otros cosas que Dios había creado anteriormente, pero sobre todo porque nosotros vamos a ver en esto que el carácter de Dios es así. Porque el carácter de Dios pesa, por decir así, al hombre en base a estos mismos conceptos. ¿Sí? Porque Dios no hace acepción de personas. Entonces, Dios no va a decir verdadero a algo que no es verdadero. Y va a pedirle a aquellos que abran sus labios que digan la verdad. ¿Sí? Él no mira cuántos creen una cosa y cuántos pueden creer otra, sino Él conoce profundamente dónde se encuentra la verdad y no importa la mayoría, sino lo que la persona está creyendo verdaderamente. Y por último, lo que está haciendo es que, no importa cuánto poder esa persona tenga, sino que realmente diga la verdad. O sea, para Dios lo que cuenta es lo verdadero. Y lo que le estaba transmitiendo a través de estas tres leyes eran formas de que ellos no pudieran equivocarse o llegar a la verdad. ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, porque era muy sencillo. Para llegar a la verdad, primero los iban a escuchar, ¿cierto? Y entonces allí iban a tener el testimonio. Bueno, después iban a analizar eso, no importa cuántos testigos hubiera presentado uno y cuántos testigos hubiera presentado el otro, no era por mayoría, sino que lo iban a analizar a cada uno en particular y ver quién
no decía o se contradecía. Y por último, no importaba la condición de la persona, ¿sí? Todas debían ser tratadas de igual manera. Entonces, el juicio que Dios propone y la justicia que Dios proponía y la justicia que ha adoptado casi, vamos a hablar así, casi todo el mundo, no en aquellos lugares donde los gobiernos son, digamos, sí, por ahí no, pero lo que son dictatoriales, ¿no es cierto?, que deciden directamente quién dice, quién no dice, la verdad, está basado en esto. Entonces encontramos que Dios buscaba un pueblo que pudiera ser un ejemplo en cómo resolver sus cuestiones legales sin ningún tipo de favoritismo. Para que los demás pueblos vieran a un Dios como justo. Este mandamiento viene para cuidar, proteger la justicia que el hombre iba a aplicar, porque la iba a aplicar en nombre ¿de quién? De un Dios justo. De igual manera, hoy en día, Dios sigue siendo justo de la misma manera. Dios sigue siendo justo. Y de la misma manera, Él espera, pretende que la justicia entre personas se dirima de la misma manera. Pero también dentro de su iglesia espera absolutamente lo mismo. ¿Está? Vamos. Bien, vamos entonces al cuadrito siguiente. ¿Cómo entonces nosotros llegamos a los conceptos del Nuevo Testamento? Bueno, tenemos mucho, vamos a tratar de citar la mayoría de las cosas. Vamos primero a dónde aparece. En Mateo 19, también en Marcos y en Lucas, aparece el hecho del joven rico. ¿Sí? ¿Recuerdan? El joven rico es una persona que era temerosa de Dios, un joven que tenía mucho dinero, que se acerca al Señor Jesucristo, que le pregunta, Señor, ¿qué tengo que hacer para entrar al reino? Y él que le dice, ¿qué tienes que hacer? Primero le dice, guarda los mandamientos. Y él le dice, hace esto, yo todo eso lo hice. ¿Sí? Entonces le dice, bueno, deja todo, y ahí se complicó la historia. Pero él le dijo que hacía absolutamente todo. Era una persona rica, ¿sí? Por lo tanto era una persona poderosa, pero guardaba este mandamiento. O sea, era una persona que no le importaba, ¿no es cierto?, la condición para establecer justicia. La expresión es esa, ¿sí? Y entonces a Dios, a Jesucristo, le interesó sobremanera y entendió que era correcto y verdadero, y entonces le pide que deje algo para seguirle. Esto a mí me enseña algo, que Dios espera que aquellos que le sigamos tengamos características determinantes con respecto a las otras personas, lo que pensamos y lo que queremos y lo que sentimos de nosotros con respecto a los demás. Porque como testigo y como discípulo de Jesucristo, nosotros no debemos, no podemos, no importa cuál sea nuestra situación o condición social, hacer ningún tipo de acepción de personas. Este joven rico hubiera sido un discípulo ejemplar. Entonces él allí aparece en esa situación, aparece que él le pide especialmente eso. Vamos al otro pasaje y es Mateo 15, 19. Vamos a detenernos un poquito ahí. Llamativamente no aparece en el Sermón del Monte. No aparece ni en capítulo 5, ni 6, ni 7.
pero sí aparece en capítulo 15, cuando en un contexto que tiene que ver con aquello que contamina al hombre. Y es muy interesante porque abre una puerta que va a sostener de aquí hasta el final de las enseñanzas del Nuevo Testamento. Vamos a leer entonces, vamos a leer del 17. ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, homicidios, que es un mandamiento, adulterios, que es otro mandamiento, fornicación, que es el mismo que el anterior, hurtos, que es otro mandamiento, los falsos testimonios, que es este mandamiento, y las blasfemias, que estarían contemplados dentro también de un mandamiento. ¿Sí? O sea, a ver, él está diciendo, el Señor Jesucristo, en un contexto donde está diciendo, a ver, lo que contamina al hombre, porque venía por la parte de lo que comían, que era ¿cómo es? Inmundo, gracias por la palabra, o que no, entonces él lo que dice, miren, a ver, lo que contamina al hombre no es lo que entra por la boca, sino es aquello que sale, haciendo referencia a ¿qué? A la palabra. ¿Por qué? Porque eso viene de los pensamientos. Y como Dios lo que contrapesa es las intenciones, las motivaciones de nuestro corazón, dice, eso nace de ahí, los homicidios, el adulterio, la fornicación, ¿no es cierto? Aún pone el tema de la blasfemia, los hurtos, y dice, y los falsos testimonios. O sea, Dios está elevando, por decirlo así, el concepto de este cúmulo de mandamientos que tiene que ver la relación con el prójimo, ¿sí?, a aquello que realmente contamina espiritualmente al hombre. A ver, nosotros fuimos salvos por la verdad del Evangelio de Jesucristo. Para que a través de esa verdad todo un ser nuevo sea lo que se muestre como testigos de esa verdad. Y ese hombre interior, ¿no es cierto?, ese hombre carnal, vaya teniendo cada vez menos incidencia por la incidencia de la verdad, la palabra de Dios, en la vida, en el corazón, en el alma de un nuevo cristiano, hasta alcanzar la medida de la plenitud de Cristo, esa perfección que anhela Cristo que alcancemos, que seamos perfectos en Él. A ver, nosotros éramos hijos ¿de quién? Del diablo, que es el padre de mentira. Nosotros vivimos una mentira constante. El asunto era vivir, a ver, sin reglas de leyes, sin... ¿Está? Bueno. Pero cuando yo llego a Cristo, eso debe cambiar por la obra que Dios hace de regeneración. Esa es la justificación que Dios va haciendo en nuestra vida. O sea, es aplicar su justicia con cada una de las áreas de nuestra vida, ir declarando, esto no, esto sí, esto no, esto sí, esto no, esto sí, ir cambiando y creciendo, madurando. ¿Sí? Entonces, cuando se enfrenta con las personas que venían pensando en las leyes, él le dice, mira, a ver, ustedes quieren determinar qué van a comer o qué no van a comer para ser puros. Yo le digo que para ser puros tienen que cuidar lo que sale de su boca, porque eso viene del corazón, y allí es donde se anidan todas esas cosas, los malos pensamientos, los homicidios, la fornicación, el adulterio, también
¿Qué cosa? En los falsos testimonios. ¿Sí? O sea, lo que el Señor está diciendo, desenmascarando, ¿no es cierto?, es que el falso testimonio no es una cuestión que sucede por arte de magia, ¿sí?, sino que eso proviene de una intención del corazón. Por supuesto, al ser un falso testimonio es una intención mala, incorrecta, indebida, ¿sí? Por eso el hombre se contamina. Hasta allí entonces, ¿dónde fue utilizado por el Señor Jesucristo? ¿Sí? Vamos entonces al cuadro siguiente y entonces vamos a ver Colosenses capítulo 3, versos 9 y 10. En Romanos también aparece, ¿sí? ¿Se acuerdan Romanos que ya nosotros lo venimos leyendo? Donde se describe como una de las condiciones de la relación con el prójimo. Colosenses capítulo 3, 9. Dice, no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. ¿Sí? La instrucción en el Nuevo Testamento es de hablar la verdad unos a otros, de no mentirnos unos a otros, ¿sí?, de no decir algo incorrecto unos a otros. Ahora, yo pregunto, ¿cómo se dirime justicia entre los cristianos? ¿Hay una forma de dirimir justicia? ¿Dios dejó cómo dirimir justicia entre los cristianos? Porque dice que los cristianos no deberían, entre ellos, presentar sus causas a un juez, a un juez incrédulo, ¿sí? Porque ellos no pueden hacerlo como lo deberían hacer. Entonces deberían arreglar sus cosas, ¿sí? ¿Cómo? A ver, ¿cómo se dirimiría una situación? A ver, yo tengo un problema con mi hijo, ¿está? Entonces, ¿cómo debería hacerlo? ¿Ah? Perdón. ¿Con quién? Voy y lo hablo con mi vecino. No. Ah, con él. Yo voy, entonces voy a la vuelta y le digo, ¿qué necesito hablar con vos? ¿Sí? ¿Ah? Por eso, hay un problema, X. Entonces yo primero tengo que hacer, ir y hablarlo con él. ¿Sí? Hablamos el tema. Llegamos a entender la situación, ¿sí?, dónde fue el quiebre, qué fue lo que uno o el otro hizo mal, y entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué es lo que la Escritura dice? ¿Y el otro? Tiene que haber un perdón mutuo. ¿Está? Tiene que haber un perdón mutuo. Eso es lo que la Escritura no dice. ¿Dónde está eso? Sí, en la Biblia sí. Muy bien, muy bien. Libro. A ver, ¿a dónde está? ¿Ah? Sí, pero ¿dónde está la explicación de cómo se actúa en un problema interpersonal? Mateo 18, ahí vamos a encontrar cómo debemos actuar. Anótenlo, ¿sí? Porque lo van a usar. Bueno, entonces lo primero que hago es eso. Entendemos la diferencia, nos perdonamos mutuamente, oramos, pedimos perdón a Dios, nos perdonamos mutuamente. Chau, 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 chau. Listo, solucionado el problema. Situación 2. Voy yo a lo de Jerez, hablo con Jerez y no podemos arreglar la situación. No podemos. Se cruzan los términos, se cruzan las versiones, se cruzan los rumores,
está cruzado el asunto. No te vayas. Así no. No, se me va. Bueno, muchas veces se termina ahí. Bueno, no puedo. ¿Qué hago? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué es lo que dice Mateo 18? Primero lo que tengo que ver dentro de mis hermanos, ¿quién me puede ayudar? A ver, necesito hermanos que me ayuden, que sean buenos testigos, ¿sí? De que me ayuden en esta situación. ¿Por qué? Porque hay una situación que necesito solucionar. Entonces, busco hermanos que me puedan ayudar en ayudar a Jerez o que me ayuden a mí para solucionar, o a ambos para solucionar el asunto. Testigos correctos, verdaderos, que sean como equitativos e imparciales. ¿Sí? O sea, a ver, yo no puedo ir a buscar a, qué sé yo, a mi señora y al que más cercano tengo en la iglesia para llevarlo como testigo, sino tengo que buscar personas que sean imparciales y que puedan observar, ¿sí? Sin ver qué es lo que la mayoría dice, qué es lo que Dios dice, y entonces poder tomar una decisión, ¿sí? Sin importarle que yo sea el pastor y él sea el hijo, ¿sí? Sin importarle todas esas cosas. O sea, completamente imparciales. O sea, personas espirituales. A eso se refiere. ¿Sí? Si eso llega a una solución, bárbaro, está todo bien. ¿Sí? Y si no, yo tengo que presentarlo a la iglesia y tenerlo por publicano. ¿A quién? ¿A quién? O sea, dentro de la iglesia hay una forma de establecer justicia. Lo primario es ir y hablar con los hermanos, pero ir y hablar directamente. No es que el rumor me lleve a hablar con las personas. Ir y hablar con las personas porque la persona está necesitando, está reconociendo la necesidad de solucionar un asunto. ¿Está? Posteriormente a eso, buscar personas espirituales que me puedan ayudar. Si no, directamente la iglesia tiene que conocer el tema y entonces tener por publicano a aquel que no quiere entrar en razones bíblicas de su proceder. Ahora, esto es tan sencillo como cuando uno va al juez. Va, presenta sus testigos. Nadie va y no presenta testigos. ¿Sí? Va, presenta sus testigos, hace todo lo posible para juntar todas las evidencias, las pruebas necesarias, ¿cierto? Para que se crea que lo que él está diciendo es la verdad absoluta y entonces salir de allí sobreseído, libre de culpa, y etcétera, etcétera. ¿Sí? O sea, la justicia determinó que él tenía la verdad. Y el otro será el que pague. Ahora, para Dios no es así. Termina siéndolo cuando la actitud de algún cristiano es similar al del mundo. Pero Dios no está buscando culpables y no culpables. Dios lo primero que busca y lo segundo que busca y la tercera instancia en la que yo les estoy mencionando ahora, lo primero y lo segundo que busca es que esas dos personas entiendan la verdad de Dios y se reconcilien. Porque los dos son importantes para Dios. De igual forma, los dos son importantes. No es que uno sea más importante que el otro, porque dijo la verdad. No le interesa a Dios, sí le interesa, perdón, quiero decir correctamente. Sí le interesa a quien diga la verdad, pero le interesa que el otro
que se restaure, vuelva de su error y siga viviendo normalmente la vida cristiana, porque es la gracia de Dios que permite esas cosas. Entonces está por encima, tiene que haber un proceso para que la persona que tema, dice la Escritura, pero no para descartar, sino para seguir sumando, ¿qué? Santidad. ¿Sí? Pues la persona que reconoce, que se arrepiente, ganó una batalla. ¿Sí? Entonces, Colosenses incluye esto dentro de lo que es el amar al prójimo, como Romanos, pero está estableciendo, ¿no es cierto?, que es una situación que va a atravesar todo cristiano. Porque es el proceso de que el viejo hombre va perdiendo su poder, ¿no es cierto?, a medida que este nuevo hombre se va perfeccionando. Y de la misma manera, no solamente ellos dos son los que van creciendo, ese nuevo hombre, sino también la iglesia, porque se va santificando, aún en la forma de dirimir sus cuestiones. Yo voy a abrir un gran paréntesis en esto, porque a pesar de que se ha vivido una situación diferente muchas veces dentro de la iglesia, yo creo fervientemente en esto. Si la Biblia no tiene una solución para mi problema, no me sirve nada. Nada de lo que digo, nada de lo que creo, nada de nada. O sea, si Dios no puede solucionar mi problema con Jeremías, yo no puedo creer en Dios. Porque el Señor, la Escritura dice que van a reconocer que ustedes son mis discípulos. ¿En qué? En que os amáis unos a otros. En el amor unos a otros. A ver, ¿en qué? En todo lo que comprende la relación entre vos y tu prójimo. Vos podés llenarte la boca hablando de que adorás a Dios, que creés en el único Dios, que sos el que tenés la verdad sobre Dios, pero ¿sabés qué pasa? La gente mira la última parte de cómo vos vivís en relación a los que están con vos. Y dice que si vos amás, o sea, si amás a tu prójimo como vos mismo, si cumplís todo este paquete de mandamientos llevados a la práctica de la vida cristiana como los estamos viendo, entonces las personas van a creer. Por lo tanto, yo creo que acá hay una cuestión con la actualidad del cristianismo, que no es lo que profesamos, nos vivimos peleando por la doctrina, que yo tengo la verdad, que yo creo en esto, que vos no crees en esto, que aquello se terminó, que aquello... A ver, ¿por qué no nos fijamos un poquito más en cómo vivimos entre nosotros? Porque creo que eso es determinante. ¿Cómo yo muestro el amor a mis hermanos? No hurtando, no matando, no adulterando, no dando falso testimonio. Y eso marca una diferencia al mundo. Entonces sí van a creer en el único Dios. Porque, a ver, hace mucho tiempo atrás el cristiano era como envidiado por la gente. No se hacía cristiana la gente, pero era como envidiado. ¿Sí? Ah, tienen algo, ustedes son diferentes. Ahora somos iguales. El problema es que somos iguales. Que no hay cosas que nos distinguen. Porque la distinción que hoy tiene el cristianismo es la lucha por saber quién tiene la verdad. Y nos estamos olvidando que para Dios es muy importante. A ver, no le demos una mano a Dios en lo que Él sabe hacer. Él sabe cómo convencer de justicia, de pecado, de juicio y listo. A ver, hagamos lo que tenemos que hacer. Amémonos de tal manera
que vivamos la justicia de Dios plenamente dentro de la iglesia, donde no haya ni rumores ni falsos testimonios, y la gente va a quedar con la boca abierta, maravillada, porque dice, yo quiero tener eso. A ver, salimos a predicar el Evangelio, pintamos en el coso, y le decimos, sí, hay que busca la paz, y tiene soledad, y llega a la cama, y no tiene con quién. Pero, a ver, en la iglesia estás igual. Entonces, ¿qué clase de amor estás hablando? Yo voy a hablar las cosas con mi vecino porque no tengo un hermano a quien hablar. No, pero a ver, creo que estamos equivocándonos. Este mandamiento está para defender a un Dios justo, para que nos movamos como Dios se mueve, para entender que tenemos la responsabilidad de ser verdaderos testigos de Jesucristo. Que debemos hablar verdad para no contaminarnos, pero que tenemos que ser veraces, porque es la condición que Dios tiene para creerle. Si hemos creído en Dios, a ver, ¿quién cree que Dios miente? Pues si hay alguien que cree que Dios miente y le ha creído, discúlpenme, pero está equivocado. Usted no puede creer en un Dios que miente. Pero es como yo le decía, si yo no creo que Dios tiene la solución para todos mis problemas, entonces no creo en Dios. No creo en lo que la palabra de Dios dice. En que la palabra de Dios es verdadera, es viva y eficaz. Y no me quiero demorar, pero vamos a lo que sigue después. Primera de Corintios 15:15, por favor. Fíjense lo que el apóstol va a estar diciendo. En el Nuevo Testamento nosotros vamos a utilizar, van a ver que la palabra está utilizada. ¿Se acuerdan cuando el Señor Jesucristo al final de cuentas pudo ser llevado a juicio? ¿Sí? ¿Por qué? ¿Ah? Claro, porque al fin encontraron dos que fueran y dieron testimonio falso. Eso es lo que dice Mateo 26. Dice, después de muchas acusaciones, 3 años de acusaciones que no lo llevaron al juicio, tuvieron que conseguir 2 fulanos que fueran y dijeran una mentira para que entonces, pudiera ir a juicio. Si no, no iba a juicio. Hubo por falso testimonio. Ahora fíjense después lo que dice 15:15. Versículo, vamos a arrancar el 12. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, como dicen algunos entre vosotros, que no hay resurrección entre muertos, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es nuestra esperanza, es nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Si somos hallados, ¿qué dice? Falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que le resucitó a Cristo, dice, al cual no resucitó. Cuando un cristiano dice algo incorrecto sobre la fe, es un falso testigo. O sea, si dijera que Dios le resucitó, y eso no es verdad, Él resucitó de su propio espíritu. ¿Sí? A Él no lo resucitaron, Él resucitó. Entonces, no digamos cosas para convencer, porque cuando decimos cosas para convencer, incurrimos en un falso testimonio. La fe tiene que ser tan pura que si la persona no cree por la verdad, no cree. Yo no le puedo dibujar el Evangelio. Y vuelvo sobre lo mismo. El cristianismo hace tiempo comenzó a dibujar el Evangelio porque el Evangelio puro no convencía a las personas. A ver, yo no sé si es así, pero yo quiero ver el poder de Dios en la salvación de las personas predicando el Evangelio puro. No necesito inventarle nada. Entonces,
Cuando yo recibí a Cristo me dijeron que era un pecador y que si no recibía el perdón de mis pecados, yo estaba destinado a condenación. A mí no me aterrizó, no me asustó, sino despertó en mí la fe para creer y ser salvo. Si lo hizo en mí, lo puede hacer cualquiera. Entonces yo no puedo declararme un testigo falso irrumpiendo la verdad de la fe. Pero la Escritura está anticipando eso. A ver, la mayoría que dice que no hay resurrección. Y entonces no hablemos de que Cristo resucitó. Y si no, para que crean, digámosle que Dios lo resucitó. No, pará. La mayoría no siempre tiene la verdad. Y la verdad absoluta es que Él resucitó. Y predica eso. No sea que en el Evangelio ya sea yo un testigo falso a los demás. Eso es lo que dice. Vamos al otro versículo o al otro pasaje. Y entonces la misma frase se va a utilizar, o sea, la palabra falso se va a utilizar, ¿sí?, para enseñar mal o aquellos que ocupan un lugar de liderazgo, ¿sí?, en falsedad. Segunda de Corintios 11:13. Quiero decirle también que está utilizado en el Apocalipsis, ¿sí?, para determinar al falso profeta y al falso Cristo. Es la misma palabra, ¿sí? Es la misma palabra que se utiliza en Apocalipsis para determinar el falso profeta y el falso Cristo o el anticristo. Lo que pasa es que por tiempo no vamos a ir, ¿sí? 11:13. Dice, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. ¿Sí? Está utilizando eso en un contexto, ¿no es cierto?, donde está enmarcando que hay personas que están enseñando mal, que están liderando mal. ¿Por qué? Porque son falsos, o sea, son mentirosos apóstoles, ¿sí? Son fraudulentos, o sea, es un fraude. Esa persona no es, dice serlo, cree serlo, pero no lo es. Este pasaje puede estar relacionado con Judas. Judas introduce el concepto de que en la iglesia hay personas que se introducen para engañar, que no son cristianos. ¿Sí? Esto es el principio de lo que se llama hoy en día ecumenismo. O sea, personas que no creen, pero que se introducen para torcer la fe. ¿Sí? Bien. Y segunda de Pedro 2:1. Sí. Una duda ahora me doy cuenta. El hecho de introducir no quiere decir que siempre sea en la iglesia local, sino está hablando de la iglesia universal. Sí, Judas es una carta universal, o sea, no fue dirigida a una, fue dirigida a todas las iglesias. Porque era... Siempre ese concepto lo vi como que alguien va a venir, se va a sentar, ¿no es cierto? Y va a estar con todos nosotros, pero no hace parte. Ahora me doy cuenta que lo que dijiste comunismo es el hecho de que dentro de las iglesias, ¿no es cierto? No es que entre, sino que no que se sienten, sino que, digamos, de una forma política, popular, ¿no es cierto?, llame al comunismo y tratando de solucionar las cosas. Acá está hablando de personas. Está hablando de personas. Y yo creo que son personas físicas, que se introducen en las iglesias para confundir la fe. Que son un fraude. O sea que se dicen ser, pero no son.
Pedro 2, 1. Ya estamos terminando. Dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo. No habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías detractoras y aún negarán al Señor que los rescató, ¿sí? Atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. O sea que la misma situación que el mandamiento hace extensivo, ¿no es cierto? Cuando en Deuteronomio le dice los profetas, ¿sí? Dice, en estos tiempos, Pedro le estaba hablando a las iglesias que estaban dispersas en el Asia, entonces le dice eso. Dice, tengan cuidado, ¿por qué? Porque habrá falsos profetas, o sea, personas que van a enseñar cosas que son herejías, ¿sí? De lo cual la iglesia tampoco está exenta, ¿sí? Hoy se están enseñando en iglesias que se denominan cristianas la vuelta de los apóstoles, la vuelta de los ángeles, y bueno, no tiene nada que ver con las verdades bíblicas, son herejías, pero se están enseñando, adoptando y permitiendo. Pero es una gran responsabilidad. Quiero decirles que el hecho de tener que enseñar, así como el profeta dice, aquel que diga que está diciendo mi palabra, que yo no le di, no puse palabra en su boca, morirá, ¿no es cierto? Acá está diciendo que, dice, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. O sea, Dios está determinando ya juicio sobre aquel tipo de personas. Entonces debemos cuidarnos de no enseñar cosas que no son como Dios las dice. Entonces, terminamos ahí. Gracias. Tenemos un mandamiento que tiene que ver con cómo manejarse, ¿no es cierto?, con situaciones interpersonales que iban a suceder en Israel, y ellos tenían que saber cómo conducirse. Y había algo que era para cuidar la justicia basado en el carácter de Dios, pero después lo amplía para los profetas, y cuando lo lleva al Nuevo Testamento, sigue marcando lo mismo. Sigue diciendo que es exactamente lo mismo. Nosotros debemos conducirnos igual que ellos se conducían, aunque tengamos leyes y jueces entre nosotros, tenemos que poder dirimir nuestras cuestiones de una forma como madura, interviniendo en la Escritura, los hermanos, y listo. Pero por otro lado, nos está marcando que nos advierte sobre, no solamente de falsos maestros, de falsos profetas, de falsos líderes fraudulentos, ¿sí? Siervos fraudulentos, sino nos advierte que aún nosotros, como cristianos sencillos, también podemos ser un falso testimonio. ¿Cómo? Enseñando cosas o predicando un evangelio no correcto, ¿sí? Por lo tanto, tenemos un importante acá mandamiento, el hecho de no dar o no hacer falso testimonio. Ni qué hablar, no entre en el tema, ¿cierto?, de los rumores, ¿sí?, de lo que evidentemente es el chusmerío y la murmuración dentro de la iglesia, que es, me dijo que me dijo, me dijo que dijo, me dijo que te dijeron, me dijo que cosa. Eso no debe existir, no tiene que tomar vigencia en la iglesia, ¿sí? Muy bien, vamos a terminar orando. Padre Celestial, queremos en esta mañana darte gracias por tu palabra y, Señor, también rogar para que aquello que podamos estar viendo sirva para nuestra vida en lo personal, para entender y crecer
pero para vivirlo. Señor, de tal forma que podamos mostrar el amor que tú pusiste en nuestro corazón un día para con cada uno de nuestros hermanos. Señor, ayúdanos a vivir de esta forma para ser testigos de Cristo, para ser aquellos testigos que iban a trastornar, Señor, este mundo. Y te ruego, Padre Celestial, para que nos guardes de la mentira y del error. Gracias, Señor, por esto. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.